Además de su participación en el narcotráfico, el Cártel de Sinaloa ha ganado notoriedad por sus actividades en el estado de Sinaloa, que van desde el secuestro y la extorsión hasta la violencia callejera, infundiendo miedo en la población local. El reciente arresto de Ovidio Guzmán López, ocurrido pocos días antes de la visita del presidente Biden a México en enero, ha conmocionado a toda la región. Si bien la captura del hijo del Chapo es un hito significativo, representa un desafío formidable para mantener su encarcelamiento. Dado el historial de fuga de su padre de las prisiones más seguras de México, existe una preocupación legítima sobre si los muros de la prisión por sí solos pueden contener al heredero del Cártel de Sinaloa. Antes de abordar esa pregunta apremiante, es esencial profundizar en quién es Ovidio Guzmán López, el infame incidente de 2019 que le involucró, su lugar de detención actual y lo que le depara el futuro tanto para el cártel como para el propio Ovidio. En el sombrío submundo del narcotráfico, donde la brutalidad no conoce límites y el poder es una moneda de cambio, un nombre resuena con temor y fascinación: Ovidio Guzmán López, nacido en la infamia. Ovidio es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, un notorio narcotraficante mexicano, y su historia es un testimonio escalofriante de las dinastías retorcidas que alimentan los imperios de los cárteles de la droga de México. Ovidio Guzmán López nació el 2 de marzo de 1990 en el corazón del imperio narcotraficante mexicano Sinaloa. Su madre, Griselda López Pérez, es una mujer atrapada por el seductor encanto del narcomundo y que se casó con el Chapo en 2007 mientras él aún estaba encarcelado. Esta unión impía da a luz al heredero al trono del Cártel de Sinaloa. Ovidio se cría en un mundo donde la crueldad es la norma, y los primeros años de Ovidio están impregnados de violencia, secreto y privilegios inimaginables. Los antecedentes familiares de Ovidio se leen como una ópera siniestra. Su padre, el Chapo, es un despiadado capo de la droga, responsable de innumerables muertes y del tráfico de toneladas de narcóticos hacia Estados Unidos. Su poder es legendario, y su escape de prisiones de máxima seguridad solo se suman a su estatus mítico. Los tíos de Ovidio, Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva, también son figuras prominentes de la jerarquía del cártel. Es dentro de este crisol de criminalidad que se forman los años de formación de Ovidio. Como hijo de la élite del cártel, Ovidio Guzmán López tiene acceso a lo mejor de todo: educación, riqueza y protección. Su padre, el Chapo, ha amasado una fortuna estimada en miles de millones de dólares, lo que le ha permitido a Ovidio llevar una vida de opulencia escondida detrás de los muros de los complejos de su familia. Sin embargo, no solo los lujos lo que lo definen, sino la siniestra protección que recibe. Ovidio fue preparado para seguir los pasos de su padre, aprendiendo los entresijos del tráfico de drogas desde una edad temprana. El legado de la familia Guzmán está construido sobre una pirámide de ladrillos empapados de sangre. La educación de Ovidio está marcada por el sonido de los disparos y la visión de un castigo despiadado. El poder y la influencia de su familia le permitieron ascender rápidamente en las familias del Cártel de Sinaloa. Se le confían las responsabilidades de dirigir las operaciones de tráfico de drogas y del cártel, centrándose especialmente en la distribución de narcóticos a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo. La capacidad de Ovidio para evadir a las fuerzas del orden y a los cárteles rivales es nada menos que notable. Su astucia y crueldad le valen la reputación de ser un adversario formidable, pero no es solo su destreza criminal lo que lo hace infame, son las tácticas brutales que emplea. El Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ovidio, es conocido por su crueldad, utilizando la tortura, las decapitaciones y otros métodos horripilantes para mantener el control sobre el territorio y eliminar a sus rivales. Como hombre buscado, Ovidio Guzmán López vive la vida prófugo. Es un prófugo de la justicia, perseguido por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su nombre es sinónimo de caos y muerte, y su captura se convierte en un asunto de trascendencia internacional. Estados Unidos emitió una recompensa de $5 millones por su captura, mientras que México lo considera uno de los criminales más buscados. La habilidad de Ovidio para evitar la captura es un testimonio de la astucia y el ingenio que corre por su sangre, pero el terror que rodea a Ovidio Guzmán López se extiende más allá de sus actividades criminales. El poder de la riqueza de su familia le permitieron corromper instituciones y políticos, lo que lo convierte en un símbolo viviente de la impunidad que a menudo plaga la lucha de México contra los cárteles de la droga. Su habilidad para manipular el sistema solo se suma a la intriga que rodea su vida. En octubre del 2019, Ovidio Guzmán López fue noticia en todo el mundo cuando fue arrestado brevemente por las autoridades mexicanas, solo para ser
ser liberado horas después en medio de una lluvia de disparos y caos. El incidente sirve como un duro recordatorio del poder duradero del cártel de Sinaloa y la compleja red de corrupción que protege a sus líderes. El incidente del 2019 que involucró a Ovidio Guzmán López es un episodio escalofriante que subraya el poder y la influencia del cártel de Sinaloa en México. En octubre del 2019, Ovidio se encontró en el centro de un dramático y violento enfrentamiento con las autoridades mexicanas en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. A continuación, un relato detallado del incidente. Los hechos comenzaron cuando las fuerzas de seguridad mexicanas, en cumplimiento de una orden de captura contra Ovidio Guzmán López, lo localizaron en la ciudad de Culiacán. Buscaban detenerlo y extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentará múltiples cargos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, la operación para detener a Ovidio se convirtió rápidamente en un caos. A medida que se difundía la noticia de la operación, miembros fuertemente armados del cártel de Sinaloa descendieron sobre Culiacán. Iniciaron una respuesta coordinada y violenta al intento de arresto de Ovidio, convirtiendo efectivamente la ciudad en una zona de guerra. Los miembros del cártel bloquearon calles, incendiaron vehículos y se enzarzaron en intensos tiroteos con las fuerzas de seguridad. La situación se intensificó hasta el punto en que las fuerzas de seguridad se vieron superadas en armamento y número por los combatientes armados del cártel. Temiendo una batalla prolongada y sangrienta que pudiera poner en peligro las vidas de civiles, las autoridades finalmente tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López. Esta decisión de liberarlo fue muy polémica y desató importantes críticas y debates tanto dentro de México como a nivel internacional. Fue visto por muchos como una capitulación ante el poder y la violencia del cártel de Sinaloa. Los críticos argumentaron que demostraba la capacidad del cártel para manipular e intimidar al gobierno mexicano, lo que pone de relieve la corrupción y la debilidad profundamente arraigada dentro de las instituciones políticas y de aplicación de la ley. Tras el incidente, las autoridades mexicanas defendieron su decisión, afirmando que se tomó con el interés de proteger la vida de los civiles y evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, sirvió como un duro recordatorio de la inmensa influencia y el poder que ejercen los cárteles de la droga en México y los desafíos que enfrenta el gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Los acontecimientos de octubre del 2019 en Culiacán atrajeron la atención internacional sobre la guerra contra las drogas en curso en México y plantearon dudas sobre la eficacia de los esfuerzos de aplicación de la ley para combatir a los cárteles de la droga. También destacó el legado perdurable de la familia Guzmán dentro del cártel de Sinaloa y su capacidad para obtener lealtad y recursos incluso desde la cárcel. Desde el incidente del 2019, Ovidio Guzmán López ha permanecido prófugo y las dinámicas de poder dentro del cártel de Sinaloa continúan evolucionando. El incidente sirve como un escalofriante recordatorio de las complejidades y peligros asociados con la lucha contra los cárteles de la droga en México. Ovidio Guzmán López se convirtió en uno de los muchos jefes del cártel desde que su padre, el Chapo, fue arrestado en enero del 2016. Desde entonces, Ovidio Guzmán López ha sido uno de los miembros de más alto rango del cártel de Sinaloa y es buscado por la policía. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando en enero del 2023, Ovidio Guzmán López se encontró en las garras de las autoridades mexicanas. Lo que desarrolló a raíz de su arresto conmocionó al Hampa y al propio país. Ovidio Guzmán López, conocido por su ominoso alias de El Ratón, fue capturado en el distrito de Jesús María de Culiacán, una ciudad al noreste de México, la noche del 5 de enero del 2023, solo unas horas antes de una fiesta familiar. El 5 de enero del 2023, Ovidio Guzmán López fue capturado por las autoridades mexicanas en la delegación Jesús María de Culiacán. Este evento tuvo ecos espeluznantes de un delincuente anterior que ocurrió en 2019, sacudiendo a la región y a la nación en general. La Armada de México llevó a cabo la operación para aprender a Guzmán y lo transportó con éxito a la Ciudad de México. La captura de un miembro de tan alto rango del cártel fue un logro significativo para las fuerzas del orden. Sin embargo, el arresto desencadenó una respuesta familiar y ominosa del cártel de Sinaloa. Los miembros del cártel, en una demostración de fuerza y protesta, bloquearon las principales carreteras, incendiaron vehículos civiles, atacaron a las fuerzas del orden e iniciaron tiroteos en los vuelos salientes. Este patrón de violencia tenía un parecido sorprendente con los acontecimientos que se desarrollaron en 2019, cuando Ovidio Guzmán fue detenido brevemente y posteriormente liberado, lo que provocó un aumento de la violencia.
Las consecuencias de esas acciones violentas fueron graves. 10 soldados y 19 presuntos miembros del cártel de Sinaloa perdieron la vida en los enfrentamientos. Este resurgimiento de la violencia proyectó una larga sombra sobre Sinaloa, lo que provocó que recibiera el nivel más alto de advertencias de viaje a nivel mundial. Esa situación ha trastocado los planes de viaje de turistas y particulares que buscan visitar a familiares y amigos en la región. Lo alarmante de esta situación es la posibilidad de que la violencia se extienda más allá de las fronteras de Sinaloa. Las autoridades mexicanas se mantienen vigilantes, conscientes de que la violencia puede extender su alcance, afectando a otros aeropuertos y ciudades del país. La captura de Ovidio Guzmán López en 2023 trajo recuerdos inquietantes del incidente del 2019. Si bien un éxito significativo de la aplicación de la ley, también reavivó el aspecto de violencia y disturbios que habían asolado a la región antes. El impacto de esta agitación se ha sentido no solo en Sinaloa, sino en todo México, dejando a los ciudadanos y viajeros en la incertidumbre de cuándo y cómo terminará este ciclo de violencia. Al ser detenido, Ovidio Guzmán López fue trasladado en un avión militar desde Culiacán de regreso a la Ciudad de México. Se eligió un helicóptero por temor a que si era transportado por carretera sus sicarios intentaran atacar el convoy. Estuvo escondido durante más de 18 meses, desde su arresto en enero del 2023, pero la historia no terminó en las calles de Culiacán. Con Ovidio Guzmán López bajo custodia, la nación contuvo la respiración, preguntándose qué vendría después. Las autoridades mexicanas, conscientes de la magnitud de su captura, no perdieron el tiempo. Guzmán López fue trasladado rápidamente de Culiacán al corazón de la nación, la Ciudad de México. A partir de ahí, su viaje dio un giro drástico, cuando fue trasladado en helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como el Altiplano. Esta instalación de máxima seguridad, enclavada cerca de Toluca, se erige como una fortaleza contra las maquinaciones del mundo criminal. Es un lugar donde los criminales más peligrosos y escurridizos se encuentran retenidos detrás de muros impenetrables. Sin embargo, Altiplano tiene una larga historia con esta familia. El padre de Ovidio, el jefe del cártel, también se mantuvo allí, pero escapó de él como si no significara nada. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la prisión de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio del 2015 fue una escalofriante hazaña del ingenio criminal. Comenzó con la construcción de un túnel asombrosamente sofisticado. Los socios de El Chapo cavaron el túnel, que se extendía por más allá de 1 milla, desde un edificio cercano hasta su celda en la prisión. Este túnel no era un simple agujero en el suelo, era una maravilla de la ingeniería, equipada con iluminación, ventilación y una pista de motos modificada. Fue a través de este túnel que El Chapo haría su audaz huida. Para llevar a cabo esta fuga, el capo de la droga había corrompido a funcionarios y empleados clave de la prisión. Le proporcionaron las herramientas y la información necesarias para coordinar este elaborado plan. Con su complicidad, El Chapo accedió a un túnel desde la ducha de su celda, oculta detrás de una pequeña pantalla de privacidad. La noche de la fuga, El Chapo desapareció en la oscuridad del túnel, dejando a las autoridades aturdidas e imponentes. Para cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, ya había escapado limpiamente. Esta audaz fuga conmocionó a todo el mundo, planteando dudas sobre la integridad de las prisiones de alta seguridad y el alcance generalizado de las redes delictivas. La fuga del Chapo puso de relieve la cruda realidad de que cuando se impulsa por la ambición y se ayuda de la corrupción, incluso las prisiones más seguras pueden volverse impotentes. Cuando los funcionarios dijeron que Ovidio también sería mantenido en la misma prisión de la que se escapó su padre, generó preocupación entre la gente. Sin embargo, Estados Unidos intervino y exigió la entrega de la custodia de este notorio narcotraficante. Ovidio también es buscado en Estados Unidos y fue extraditado a Estados Unidos el 16 de septiembre del 2023. Su extradición marca un avance significativo en los avances de la administración Biden para combatir la proliferación del opioide letal, el fentanilo. Guzmán ahora enfrentará cargos relacionados con el tráfico de fentanilo en el suelo estadounidense. Las autoridades estadounidenses han retratado a Guzmán y a varios de sus hermanos como el rostro de la amenaza que representa el fentanilo, un veneno altamente adictivo que mata a casi 200 estadounidenses al día. Esa cifra de muertos ha aumentado la presión sobre el gobierno Biden y ha causado tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México. El gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán en febrero para que pudiera enfrentar cargos de drogas en un tribunal estadounidense. En una gran operación destinada a detener el narcotráfico en todo el mundo, Ovidio Guzmán se vio envuelto en problemas
más. En abril fue una de las 24 personas acusadas. Todos formaban parte de un enorme plan para desmantelar una banda de narcotraficantes conectada con el poderoso cártel de Sinaloa de México. Los cargos revelaron algo inquietante. Resulta que el cártel estaba usando productos químicos de China para fabricar la peligrosa droga del fentanilo, que estaba causando muchos problemas en Estados Unidos. Ahora, después de que México entregara a Guzmán a Estados Unidos, fue trasladado a Chicago para enfrentar estos cargos. Pero eso no es todo. También enfrenta problemas en Nueva York y Washington D.C. Es una gran lucha contra los delitos relacionados con las drogas, que se extiende por muchos lugares e involucra a mucha gente. La detención de Ovidio Guzmán López marcó algo más que una captura de un individuo. Era un símbolo de la búsqueda incesante de la justicia frente a las abrumadoras adversidades. Estados Unidos habría ofrecido previamente una asombrosa recompensa de $5 millones por información que condujera a su paradero, un testimonio de la amenaza que representa y del alcance internacional del cártel de Sinaloa. Ahora, se encuentra encarcelado en un lugar que provoca escalofríos, incluso en los criminales más endurecidos. MCC Chicago, el Centro Correccional Metropolitano de los Estados Unidos. Para Guzmán López, el hijo del infame capo del cártel, esta no es una prisión cualquiera, es una fortaleza del miedo, una instalación de alta seguridad donde las reglas del mundo exterior no tienen influencia. Imagínate un lugar donde el aire el mismo parece tener una aura de pavor, donde las paredes mismas susurran historias de desesperación y pavor. Dentro del MCC Chicago, el aislamiento es un espectro implacable. Los reclusos pasan largas horas de confinamiento solitario, con sus mentes atormentadas por la monotonía y el peso aplastante del aislamiento. Imagínese estar solo durante horas y horas, con solo sus pensamientos y arrepentimientos como compañía. La cultura carcelaria tiene sus propias reglas y jerarquías, y los recién llegados navegan por este peligroso entorno bajo su propio riesgo. Imagina entrar a un mundo en el que debes aprender las leyes no escritas de la supervivencia. La violencia es una amenaza siempre presente. Los enfrentamientos entre los presos pueden estallar en cualquier momento y el miedo a sufrir daños físicos flota en el aire. Siente la tensión, la anticipación constante de una posible explosión. La estricta rutina ofrece a los reclusos poco respiro de la atmósfera opresiva. Sus vidas se reducen a una existencia reglamentada. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir cada día según un conjunto de reglas que no dejan lugar a la desviación? Las vallas legales añaden otra capa de desesperación. Muchos reclusos de MCC Chicago se encuentran en medio de prolongadas batallas legales, enfrentando la incertidumbre de su futuro y el conocimiento de que están enfrentando sentencias severas. ¿Puedes imaginar el peso de una batalla legal que podría determinar el resto de tu vida? El MCC Chicago tiene un legado que proyecta una larga sombra. A lo largo de los años, ha albergado a algunos de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos, desde gángster como Al Capone hasta terroristas como Ted Kaczynski, el Unabomber. Los atrevidos intentos de fuga no son inauditos, con personas como John Dillinger en los titulares de sus audaces intentos de libertad. ¿Te imaginas la audacia que necesita para intentar escapar de esta fortaleza aparentemente impenetrable? Para Ovidio Guzmán López, hijo del famoso capo del cártel MCC Chicago, es una pesadilla. Mientras navega por las traicioneras aguas de la prisión, sabe que el camino por delante está lleno de peligros e incertidumbre. En el corazón de los Estados Unidos, se encuentra en un lugar donde convergen el peso de las acciones pasadas y la sombría realidad de su futuro, lo que convierte al MCC Chicago en una de las prisiones más aterradoras que podría haber imaginado. Hoy, el futuro de Ovidio Guzmán López parece ominosamente incierto. La administración Biden no muestra indulgencia, y a pesar de su declaración de inocencia en Chicago el 1 de octubre, donde enfrenta la letanía de cargos que incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos, parece improbable que regrese a su acostumbrada vida de lujo. Escapar, como las hazañas legendarias de su padre, sigue siendo un sueño lejano. Los confines del MCC Chicago, una fortaleza entre las prisiones de Estados Unidos, han restringido incluso a los gánsteres más notorios. La impenetrable reputación de la prisión, con un historial que alberga criminales infames, arroja una sombra premonitoria sobre cualquier plan de fuga de Ovidio pueda concebir. La cuestión del destino del cártel se cierra sobre nosotros. Si bien el arresto de Ovidio marca un hito, no significa la desaparición de la pandilla. Bajo la mano firme de Ismael Zambada García, un líder astuto e ingenioso, y la continua participación de los otros hijos de Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán e Iván Archibaldo Guzmán Salazar,
El cártel persiste. Su intricada red de operaciones, conexiones profundamente arraigadas y un historial de adaptación a la adversidad aseguran que, incluso en ausencia de Ovidio, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza formidable en el mundo del crimen organizado. Con estos restos e incertidumbres en el horizonte, la saga de Ovidio Guzmán López y el cártel que representa sigue cautivando al mundo, dejándonos a todos esperando con ansias el próximo capítulo de esta narrativa compleja y en constante evolución. En esencia, la historia de Ovidio Guzmán López es una historia de terror y fascinación, un escalofriante recordatorio de la parte más oscura del narcotráfico y la influencia corrosiva que ejerce. Su vida, forjada en el crisol del cártel de Sinaloa, es un testimonio del poder duradero del crimen organizado y del insidioso control que tienen sobre quienes se atreven a heredar su legado. Mientras el mundo continúa lidiando con los horrores del narcotráfico, Ovidio Guzmán López sigue siendo una figura inquietante, una encarnación viviente de una pesadilla que se niega a terminar.